le voy a dar la bienvenida, que lo tenemos en comunicación telefónica, al economista Juan Ignacio Lozano. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola, José Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá Gracias. En la lucha. Gracias por estos bien? minutos. No, por favor, faltaba más. Juan, bueno, como siempre, la idea es pedirte un análisis del panorama económico que afronta nuestro país hoy por hoy. Sí, ¿por dónde empezamos? Casi Sí. siempre lo mismo, ¿no? Y parece que cada vez se acentuará más. Nada, estamos empezamos a transitar la etapa preelectoral, así que cualquier análisis desde lo lógico o desde lo teórico tiene que ser tomado con pinzas, porque en Argentina creo que ya estamos todos acostumbrados a convivir con situaciones que no encuadran dentro no dentro de muchos análisis lógicos. El dólar sigue siendo la figurita que todos quieren tener, y tiene un montón de altibajos, y eso tiene que ver puntualmente con que, bueno, el primer semestre del año, que es la época en la que ingresan divisas por la estructura exportadora en nuestro país, la liquidación de grano fundamentalmente y de bienes agropecuarios y demás bienes que se exportan se atenúa, entonces dejan de entrar divisas, y la salida de divisas es permanente desde hace ya unos cuantos años. Hay un goteo que es permanente y que no se detiene, en parte por motivos económicos, porque hay bienes que deben importarse, bienes que son, por decirlo de alguna manera, indispensables, como pueden ser bienes, hoy por hoy, bienes médicos, bienes que tienen que ver con la industria farmacéutica, muchos bienes que sirven como bienes de capital, o que sirven para producir bienes de capital, tienen una inercia o tienen un comportamiento que no cambia a lo largo del tiempo, porque es como un estándar, digamos. El país importa una determinada cantidad de dinero en este tipo de bienes en forma permanente. Y si no entran dólares y los pocos que hay están saliendo permanentemente, es lógico que el dólar tenga sus altibajos. Ahora, con el tema de las elecciones, empieza a haber mucho más ruido, le llamamos nosotros, que es precisamente el ruido, lo que todos conocemos como ruido, pero bueno, se tensiona el mercado cambiario, hay un poco más de estrés financiero, y eso hace que el dólar se mueva más. Y bueno, la inflación, que no se detuvo, no se detiene, y muy probablemente se vaya a detener en los próximos 6 meses, porque tiene un gran componente que tiene que ver con el déficit del gobierno. Es un panorama que, si bien puede sonar bastante sombrío, es algo a lo que ya estamos casi, te diría que acostumbrados, porque es, en mayor o menor medida, es algo que ya viene pasando hace por lo menos 2 años seguidos. Y me estoy poniendo la vista en los últimos 5 años, ¿no? Si miramos en la historia nuestra, 50 años atrás, en el 85% de los años, el país convivió con un déficit fiscal y comercial permanente. ¿Podemos hablar de una cuestión crónica en la Argentina? Sí, sin duda, sí. A ver, es una cuestión crónica porque no hay decisiones que se quieran tomar. O sea, hay decisiones que son difíciles, duras, cuyas consecuencias no son agradables, que nadie quiere tomar, y mucho menos en un año electoral. Pero a ver, si el Tesoro le pide adelantos al Banco Central de dinero para hacer frente a los gastos corrientes en forma permanente, y no hay ninguna contraprestación, eso significa que el Banco Central tiene que emitir para prestárselos al Tesoro. Si eso ocurre en forma permanente, no hay solución, no hay forma de que la inflación se detenga si seguimos mandando dinero a la calle. Ahora, si el pedido del Tesoro al Banco Central es una vez o 2 veces por mes para saldar una brecha financiera, un problema no de insolvencia, sino de liquidez, bueno, es distinta la situación. Pero en nuestro país hace 5, 6, 7, 10 años que tiene déficit que financia con la emisión del Tesoro, porque nadie nos presta. Porque somos
el deudor que existe en todos los pueblos, ese que pretende sostener un nivel de vida determinado, pero no genera recursos suficientes para hacerlo. Le pide a la tarjeta del banco 1 mes, 2 meses, 1 año, y llega un momento en el que el banco dice, mira, no tenés más límite, no te puedo prestar más. Y entonces, bueno, pasa lo que hoy nos está pasando a nosotros a nivel país. Que tenemos que salir a renegociar y una cosa, y que 2 puntos más, 2 puntos. Después las condiciones, después podríamos hablar de las condiciones que pretendió negociar el gobierno fundamentalmente con el FMI. Antes de hablar de eso, quiero volver un poquito sobre el tema del dólar, Juan. Porque hay una brecha, o sea, hay varios dólares, hay una brecha del dólar real con el dólar blue. Es decir, es como que está todo muy confuso en cuanto a la cuestión del dólar. Es que al dólar blue lo empujan las expectativas. Y decime vos, a ver, yo tengo 41 años, sí, pero creo que cualquier persona que tenga entre 30 para arriba sabe que en nuestro país, en épocas de elecciones, comprar dólares, al menos sabés que no perdés. Es un resguardo. Exactamente. Podrás ganar menos, podrás ganar más, hay inversiones que son mejores o más rentables, más riesgosas, menos, pero el laburante de a pie, si tiene un mango, compra un dólar. Y además, con todo el barullo que hay en los medios respecto a que posiblemente después de las elecciones haya que tocar un poquito el dólar. Tocar un poquito el dólar significa, estoy hablando de que se ejecute una devaluación más o menos violenta, pero algún grado de posibilidad de depreciación de la moneda hay, porque ya estamos con este valor del dólar hace al menos 1 año y medio, que el dólar arrancó en 140 y ahora está en 170 el blue, con altibajos, pero la inflación en 1 año fue del 50%. O sea que el dólar real ajustado debería ser mayor todavía. O sea que la devaluación la hizo el mercado entonces. Es que la devaluación la hace, desde mi punto de vista, lo hace siempre el mercado. Lo que hace el gobierno es tratar de frenar o de darle algunos remedios o paliativos para que no sea tan violenta o para que no se produzca, o para que se produzca dentro de un margen acotado que le permita al gobierno planchar un poquito la inflación, porque en todos los medios nacionales se habla de que vas a escuchar a un montón de economistas diciendo que la inflación tiene una única causa a lo largo del tiempo en cualquier lugar, que es la emisión monetaria. Esos economistas piensan que lo único que genera inflación es la emisión de dinero por parte del Banco Central. Eso en gran medida es así, salvo en un país como este, donde además la inflación, de depender de lo que emite el Banco Central, depende de las expectativas, de las fricciones que hay entre los distintos sectores, de cómo se comporta el dólar, de cómo se comporta el combustible, de cómo se comportan las tarifas. Hay para mí es multicausal el tema de la inflación. O sea, que todo son múltiples los factores. Exactamente, no es solamente la emisión monetaria, exacto. Hay gente que te dice, no, lo que vos estás diciendo es un error teórico porque en realidad no estás analizando, bueno, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero digo, uno lo puede entender con más claridad cuando dice, che, mira, si el dólar se va a 200 y posiblemente el combustible, si no lo frenan, también se va a ir más caro. Si el combustible se va más caro, el transporte, la logística se va más arriba. Si la logística se va más arriba, eso pega en todos los precios de la economía. ¿Eso no es inflación? Y si ocurre en forma permanente y continuada, es inflación. Además, hay que sumarle que el gobierno emite mucho dinero para financiar al Tesoro, ¿no? El Banco Central, perdón. Yo te corté, pero vos estabas también por arrancar para hablar de la negociación, ¿no? Con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional y con aquellos acreedores importantes o del concierto del mundo, ¿no? ¿Cómo evaluás esa negociación? Ahí Guzmán viajó para el encuentro del G20 para reunirse con la presidenta del Fondo Monetario. Mira, yo creo que puntualmente hablando del ministro de Economía, no sé si hay en el mundo actual una persona que pueda llegar a tener tan buen recibimiento por parte de sectores como los grandes financistas internacionales que Guzmán. Guzmán está inserto en el discurso
financiero del mundo desde hace 10 años. Conoce muy bien cómo se mueve porque estaba trabajando al lado de Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía muy reconocido, y estaba, digamos, donde se corta el queso, que es no recuerdo si estaba en Cambridge o en Harvard, o no recuerdo dónde estaba trabajando él, pero bueno. Creo que en Harvard. Bueno, es un economista que tiene muy buenos pergaminos y está haciendo lo que hay que hacer. Cuando uno se sienta a negociar la cancelación de una deuda fabulosa como la que tenemos nosotros, tenés que tratar de, en principio, presentar las condiciones más ventajosas para vos. Entonces ofreces por debajo de lo que realmente podés ofrecer. El problema es que esta vuelta, a diferencia de la deuda que se negoció la vez anterior, el default que se generó en el 2001 y que se negoció en el 2003, 2004, es que en ese momento los acreedores nuestros eran pequeños bonistas desparramados por todo el mundo. Lo que decimos nosotros es que la deuda estaba muy atomizada, que había mucha deuda en muchísimas manos y cada una tenía una porción muy reducida. Entonces vos tenías tenías un poquito más de espalda para imponer condiciones. Ahora no, ahora vos te sentás a negociar la deuda y están FMI, Club de París y 3 o 4 más. Las posibilidades que ellos tienen de ponerse de acuerdo para imponerte condiciones a vos son mayores. Entonces es una negociación, está siendo una negociación dificilísima. El problema es que no tenemos que dejar de ver que por más que se arregle la deuda, la situación financiera de nuestro país no va a cambiar. El mundo no va a empezar a prestarnos una vez que tengamos cancelada la deuda, o arreglada la deuda, o reperfilada, si lo querés, de esa manera. ¿Me explico? Porque si vos hasta ayer no estabas pagando, hoy armás un acuerdo con tus acreedores y les empezás o empieza a haber un cronograma de repago determinado, eso no te vuelve mejor pagador de un día para el otro. Entonces, sí, eso no hace que los que a los que le debemos o los que nos puedan prestar tengan confianza en nosotros. Exactamente. Así que el problema financiero va a seguir estando para el gobierno. El gobierno va a seguir sin poder financiarse afuera. El panorama no es nada alentador en este contexto, con todo lo que vos estás marcando, sí, como síntomas de la economía. Lo que yo estoy marcando son todas circunstancias macroeconómicas. No deja de ser una situación similar a la que este país está viviendo desde hace 2 años o 3. En el día a día, digamos, la inflación camina cada vez más ligerito, pero camina a un ritmo determinado que ya más o menos todos o casi todos nos damos cuenta más o menos cómo atajarnos con ese tema. El tema de la creación de empleo es un problema crónico también desde hace ratazo, porque no se generan condiciones para que se invierta y para que se genere empleo nuevo en el sector privado. Entonces, como que los argentinos de a pie ya sabemos más o menos cómo es el panorama y no va a cambiar de un día para el otro. No es una situación desesperante, es una situación muy delicada porque prácticamente, salvo el valor de la soja, no hay demasiados indicadores que nos ayuden a tener una mayor confianza en lo que hace, en lo que ocurre. Y además también hay que pensar cuáles son las decisiones que toma el gobierno. Si el gobierno toma decisiones, obviamente que tiene que poner en su balanza de decisión, tiene que poner un montón de cosas que por ahí nosotros no estamos analizando, como tiene que ver el costado social de la política económica. Claro. El tema tarifario. Los grandes intereses que hubo, hay y va a seguir habiendo a nivel país, y cómo el gobierno pretende negociar con esos intereses. Porque una cosa muy distinta es decir, mira, vamos a tratar de tirar el tipo de cambio bien alto, o sea, hacer una buena devaluación para que el sogazo venga de una sola vez, generar estímulos para que el sector agroexportador exporte, nos llene de divisas, y eso nos dé un poco más de entrada aire, de divisas, digamos, para frenar de aire, para frenar un poco la inflación. Y otra cosa es decir, no devaluemos y vamos a ponerle retenciones al sector agroexportador para que no saquen los bienes y no nos desabastezcan acá. Más allá de que la foto esté bien tomada o no, y esté de acuerdo con un planteo u otro, en uno se hace prevalecer los intereses, por decirlo así, agroexportadores,
y en una mirada alternativa no. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los gobiernos obviamente que tienen en cuenta eso también. También el perfil productivo que cada gobierno le pretende dar al país. Lo malo o lo peor de todo es que cada gobierno que pase, sea del signo que sea, cada gobierno que pase desde hace 50 años o más, borra con el codo lo que escribió con la mano, y además pretende reescribir la política económica que hizo el gobierno anterior porque la juzga incorrecta. Entonces es un ida y vuelta permanente. Última pregunta, Juan. Había una deuda con bonistas, ¿sí? Hasta hace un tiempo atrás, y muchos bonistas, ¿no? Por ahí agrupados o no. Ahora le debemos una importante cantidad de dinero al Fondo Monetario. ¿La Argentina tiene espalda para aguantar todos estos pagos que hay que hacer? Hoy no. Si hoy sin pagar el presupuesto del gobierno tiene déficit. Hoy no. Y además también depende de cómo se arregle la deuda, es decir, cuál sea el convenio que se establezca entre los acreedores y el país. Si, che, mira, te doy 5 años para repagar esta deuda y me pagás cada 6 meses con 2 amortizaciones mensuales, y otra cosa que me digan, che, bueno, te voy a refinanciar la deuda en 20 años con pagos trimestrales a una tasa del 2% o una tasa del 15%, muy distinto. Pero más allá de la tasa, o de más caro o lo más barato que sea financiarse hoy, y de todo depende del plazo que nos den de repago, fundamentalmente. Qué panorama complicado tenemos en el futuro del país, ¿eh? No solamente de este gobierno, sino de los gobiernos y las generaciones que vengan. Y bueno, es la realidad que nos toca vivir. Yo creo que no es de ahora, creo que ya es desde hace mucho tiempo. De hecho, las grandes discusiones que se dan en nuestro país no contemplan los planes de largo plazo que tendría que tener un país, como una agenda de Estado, porque no existe, ¿no? Yo no lo veo, por lo menos. No me parece que haya temas fundamentales del destino del país que sean compartidos por todos los que llegan al poder. Llámese de quien se llame, sí, no importa, y sea del signo que sea, ¿no? Sí, sí. Creo que... Y después, si querés, tenemos para entretenernos y hablar hasta las 12 de la noche. La bomba educativa que estamos armando. Pero bueno, las consecuencias de estos 2 años de inconvenientes con la educación los vamos a ver dentro de unos cuantos años, ¿eh? Los chicos que hoy están atravesando el primario y el secundario, cuando tengan que empezar a estudiar en la universidad, donde sos un número y entrás, rendís y te vas, y te va bien te ponen una nota, y si te va mal te ponen otra, y arriba. Esos chicos van a tener serios inconvenientes para adaptarse a la vida universitaria y para adaptarse a la realidad, que nos toca vivir. A ver, yo tuve la posibilidad, la suerte de poder ir a estudiar, y después de muchísimo esfuerzo me pude recibir, pero lo que más me enseñó la facultad fue una escuela de vida. O sea, cómo es, después cuando salís de la facultad, das tu primer paso en el mercado laboral y te las tenés que rebuscar como sea para ocupar un puesto y tomar determinadas decisiones. Ahí no hay ningún tipo de contemplación. Y educarse, o tener una buena educación, y tener disciplina, y tener bien anclados conceptos fundamentales, tener una ética, una moral. Bueno, nada, yo no soy especialista en cuestiones pedagógicas, pero creo que tendríamos que estar tan preocupados por la economía como por la educación. Juan, gracias, muchísimas gracias por tus reflexiones. Gracias, por favor. Gracias. Faltaba más. Saludos, y gracias a ustedes por llamar. Gracias, a cuidarse mucho, Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Chau, chau. Estamos charlando con el economista Juan Ignacio Lozano, una mirada sobre la realidad económica del país que hoy no queríamos dejar pasar, y obviamente charlarlo y hablarlo con él.